Nuestra agenda abierta especial este domingo 2 de junio, un día importantísimo no solo para México, sino también para nuestro continente, para el ámbito regional, porque sabemos el papel que juega México en esa integración del sur global y en esa constante interacción con lo que sucede en nuestro continente. Soy Saraí Amoroso, un gustazo como siempre acompañarles a través de Agenda Abierta. Marcel Heredia estará con ustedes más tardecito y por supuesto acá con información actualizada. Prácticamente menos de 2 horas ya estarán quedando para que abran los colegios electorales en México. El voto en el exterior ya comenzó, ya se había adelantado además con el voto a través de correo electrónico. Son varias las formas en las que se han habilitado para ejercer el derecho al voto de los mexicanos y las mexicanas. Y desde acá estaremos con contacto en vivo, entrevistas, análisis sobre lo que va a suceder hoy para el hermano país de México. Como siempre, antes arranco con nuestra pregunta. Acá se las muestro directamente para que pueda ser parte de este espacio de interrelación directa y que busca también analizar cómo se llega a este 2 de junio después de un largo periodo de campaña, debates, promesas, entrevistas, cómo llegan los candidatos y las candidatas, el candidato y las candidatas a este día fundamental. Acá tenemos la pregunta. 3 proyectos disputan la presidencia en un proceso electoral definitorio, también para la integración regional. Por eso nos preguntamos, ¿cuál de estos proyectos propone continuar el crecimiento social y regional del país? Acá ya empiezan a aparecer las primeras votaciones, todavía tenemos pocos votos, es domingo, entendemos que están todavía quizás en cama, pero desde su celular puede acceder directamente a la información que le compartimos y así hacerse una idea de cómo ejercer su derecho al voto también a través de nuestra encuesta. La primera propuesta tiene que ver con el segundo piso de Claudia Sheinbaum, un segundo piso que propone no solo continuidad, sino también desarrollar diversos aspectos que hasta este momento se han venido trabajando, pero que necesitan más trabajo, como en cualquier espacio presidencial. También le ponemos la segunda opción, Xochitl Gálvez, la segunda que está pues en estos momentos también peleando la presidencia, y en tercera opción le ponemos no sé aún, para por si acaso no se ha enterado de cómo se lleva adelante este proceso. Con nuestra pregunta del día arrancamos. Recuerde usted que les leemos durante toda la jornada. Vamos a usar las respuestas para nuestro espacio de análisis y así comenzamos con nuestro primer tema desde México. En México, este domingo 2 de junio, cerca de 98 millones de ciudadanos fueron convocados a participar en las elecciones generales para escoger más de 20.000 cargos federales para el periodo 2024-2030. Son 3 los candidatos presidenciales que representan a las distintas fuerzas políticas y sus respectivos proyectos que se disputan la nación. Claudia Sheinbaum, de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, Xochitl Gálvez, de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Maínez, del minoritario Movimiento Ciudadano. El Instituto Nacional Electoral Mexicano informó que los módulos receptores de votación instalados en las ciudades de Madrid, España, y París, Francia, ya abrieron sus puertas para que los mexicanos ejerzan su derecho ciudadano. El Consejo Electoral también detalló que los centros de votación abrirán sus urnas a partir de las 8 de la mañana y cerrarán a las 18 horas local. Asimismo, la jornada contará con la distribución de autoridades policiales para garantizar la seguridad de la población. Esta mañana en Agenda Abierta mantendremos la cobertura informativa sobre el inicio de esta jornada electoral, donde los ciudadanos decidirán más de 20.000 cargos federales para el periodo 2024-2030. Nuestra cobertura que también incluye un amplio equipo desplegado también en México para seguir paso a paso lo que allí sucede con nuestros corresponsales en diversos puntos. Ya los vamos a mostrar en el transcurso de los siguientes minutos. Vamos directamente a revisar cómo se maneja, cómo se explota este tema a través de diversas plataformas informativas. Comenzamos como siempre con nuestra casa porque el objetivo es que usted pueda ir e informarse con nosotros a través de estas portadas. El portal Telesur, ¿qué muestra a esta hora? Acá les muestro, de este lado, muy bien. Mexicanos residentes en el extranjero acuden a votar. Son aproximadamente las 2:34, 14:34 minutos de la tarde. Recordemos que los centros de votación cierran a las 18 horas. Ellos empezaron mucho antes y es por ello que el Instituto Nacional Electoral de México ha informado que los módulos receptores de votación instalados en las ciudades de Madrid, España, y París, en Francia, abrieron sus puertas de forma completamente normal. Los módulos en Madrid y en París, pues
pues estarán abiertos desde las 8 de la mañana, como les decía, hasta las 18 horas local, y forman parte de los 23 que el instituto ha instalado en el extranjero para estos comicios. Recordemos que la mayor cantidad de mexicanos viviendo fuera de su país se encuentra en Estados Unidos. Por otro lado, allí donde reside precisamente la mayoría de los mexicanos, funcionan 20 a través de los consulados, mientras que en Canadá queda también uno que de igual manera se encuentra habilitado. Hasta este momento ya han ejercido su derecho al voto gran cantidad de personas, se lo han publicado a través de las redes sociales. Nuestra colega Isa García también lo decía en la plataforma X. Revisamos a continuación qué propone la jornada. Acá el titular: vigilarán jornada electoral más de 259,000 elementos de Fuerzas Armadas, con el objetivo evidentemente de precautelar el espacio para ejercer el derecho al voto. La Secretaría de la Gobernación mexicana anunció que se instaló la mesa de seguridad que dará seguimiento al proceso electoral este 2 de junio, en el cual también pues estarán conectadas con los gobernadores e integrantes de las mesas de paz de las 32 entidades federativas. La Secretaría también destacó el compromiso del Gobierno de México y del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los mexicanos puedan asistir de manera pacífica a las casillas. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también reportó a los gobernadores de todas las entidades que el país se encuentra en paz y tranquilidad para realizar las elecciones. Así se llega a este día 2 de junio. Vamos a concluir con Milenio. Acá les muestro el titular. Instituto Nacional Electoral emite medidas cautelares contra Maynes, José Álvarez Maynes, por el video y contra Fox por violar veda. El Instituto Nacional Electoral de México ordenó al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, eliminar publicaciones donde aparecen personas menores de edad en actos políticos en las que no se aportaron los documentos para justificar su aparición allí. Los partidos denunciantes acusaron que en publicaciones del aspirante presidencial aparecen menores de edad en actos en la ciudad del Carmen, en Campeche, en Durango y en Jalisco. Por otro lado, la Comisión de Quejas y Denuncias emitió medidas cautelares también y una orden de tutela preventiva en contra del expresidente de México, Vicente Fox, por una nueva publicación en su cuenta de X que viola el periodo de veda electoral. Esto sucedía durante el periodo de veda electoral, también como parte de una denuncia. Vamos a mostrarle también en qué comparte a esta hora el INE de México, la institución oficial por la cual vamos a compartir todos los datos que se den a conocer sobre este proceso electoral. Así lo dicen: para las elecciones 2024, México, el Instituto Nacional Electoral garantiza los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad y grupos en situación de discriminación. Este 2 de junio, todas y todos ejerceremos nuestro derecho al voto en igualdad de condiciones. Vamos a escuchar la publicación que comparte. Y documentación electoral estará disponible este 2 de junio para garantizar el voto de las personas con discapacidad. El día de la jornada electoral, las casillas electorales contarán con un cartel de acceso a personas con discapacidad que acuden a votar, el cual sirve para orientar a la ciudadanía sobre las personas que no deben realizar fila para ingresar a la casilla a ejercer su voto. Plantilla braille, con recuadros perceptibles al tacto para identificar el tipo de elección y los recuadros de cada emblema de partido político y candidatura independiente. Mampara especial, con la que se busca apoyar a la ciudadanía con discapacidad motriz o baja estatura para ejercer su voto. Por su diseño fácil y práctico, puede acercarse y adaptarse a las necesidades de todas las personas. Marcadores de boletas con diseño hexagonal que permite sujetarlo con mayor facilidad y que ofrece un mayor contraste en el papel seguridad de que está hecha la boleta electoral. Sello X, para personas sin extremidades superiores o que presenten disminución o pérdida de movimiento de los labios. Estas herramientas garantizan que la ciudadanía
participe en las elecciones generales y locales de este 2 de junio con independencia de que vivan con algún tipo de discapacidad. Ahí estaban las opciones para ejercer el derecho al voto de aquellos grupos minoritarios. También tenemos que argumentar que, por otro lado, aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva también han tenido la posibilidad de ejercer su derecho al voto y hacerlo específicamente con la opción de los presidenciales. Vamos a seguir revisando publicaciones a esta hora sobre lo que sucede fuera de México. Recordemos que todavía en México no han abierto los centros de votación. Carlos Murillo Nieto así lo comparte a través de su cuenta en la red social X. Fila para votar en el Consulado General de México en París. Fíjense, acá lo tengo, yo estoy contrario a ustedes, la cantidad de personas que aparecen en estas imágenes, realmente el compromiso de los mexicanos y las mexicanas fuera de su país para ejercer el derecho al voto es evidenciado a través de las diferentes plataformas digitales por donde se vienen compartiendo las imágenes de lo que sucede tanto en España como en Francia, y por supuesto también estaremos de cerca siguiendo lo que también sucede en Estados Unidos. Una de las tantas publicaciones que les compartimos a esta hora. Vamos con información actualizada desde México. Directamente conocemos qué sucede allá. Antonio Aranda nos acompaña y lo hace también para mostrarnos desde las calles en México cómo se lleva adelante este proceso de preparación de alguna manera, porque los centros electorales ya están casi listos para abrir sus puertas. Querido Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Saraí, muy buenos días. Como bien lo mencionas, pues una expectativa muy amplia acerca de esta votación para presidente en México. Nos encontramos, como ya lo mencionabas, en la Ciudad de México, donde estamos a una hora de que se abran las casillas electorales para que la gente pueda comenzar a emitir su voto. Esto será 8 de la mañana, hora local. Estarán abiertas las casillas hasta las 6 de la tarde en todos los centros de votación. Lo que hemos podido observar es que, aunque es una mañana bastante soleada, de un buen clima para poder salir a la calle, la gente todavía no comienza a llegar a estos centros de votación porque precisamente abrirán dentro de una hora. Lo que hemos podido observar es que el ambiente entre la ciudadanía es de expectativa, de bastante ánimo para salir a sufragar su voto. Cerca de las 8 de la mañana nosotros estaremos acompañando a quien es la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, para estar presentes mientras ella esté sufragando. Lo hará muy cerca de una casilla electoral que se ubica a su domicilio. De esta forma es como amanece la Ciudad de México para iniciar esta jornada electoral histórica, donde hay que recordar que se elegirán más de 20,000 cargos de elección popular. Uno de los principales, o el principal, será precisamente la presidencia de la República, donde la expectativa es que llegará la primera presidenta mujer a jefa de Estado en México. Saraí. Me gustaría preguntarte cómo están las calles de México ahora mismo, conociendo que un elemento en el que se ha trabajado desde el INE, pero también desde el gobierno saliente, desde el gobierno de AMLO, es en materia de seguridad, garantizar la seguridad en los mayores espacios del país para que el público, el pueblo mexicano pueda ejercer su derecho al voto. Cuéntanos cómo se vive a esta hora en este sentido. Saraí, pues es una mañana que se ve bastante soleada, ya comienza a salir nuestro astro rey. En la calle hay gente que comienza a hacer un poco de ejercicio, sale en su bicicleta. Normalmente los domingos se hace un paseo que es el paseo ciclista por una de las principales avenidas de la Ciudad de México, que es el Paseo de la Reforma. Entonces vemos gente que ya está saliendo principalmente a hacer ejercicio, salir algo por desayunar, un ambiente de bastante tranquilidad, como tú bien lo mencionabas, más de 260,000 elementos de Guardia Nacional estarán atentos a vigilar estos comicios. Hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral hizo una conferencia de prensa hace unos días y ahí señaló que solamente 168 casillas aproximadamente a lo largo y ancho de todo México no se instalarían, principalmente por cuestiones de conflictos en algunos territorios. Esto representa mucho menos del 1%. En general, el ambiente que se está viviendo es de bastante tranquilidad, expectativa y mucho ánimo de la gente por salir a emitir su voto, Saraí. Excelente, Antonio, te agradezco. Vamos a estar contigo más adelante, bueno, durante toda la jornada. Vamos a tener trabajo para disfrutar, porque los periodistas disfrutamos muchísimo este trabajo de poder informarles a todos aquellos que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Se encuentra Antonio en un punto y Daniel en otro. También le damos la bienvenida. Buenos días, querido Dani, ¿cómo estás? Buenos días, querida Saraí. Muy bien, muchísimas gracias.
Pues yo me encuentro en uno de los centros, o donde será uno de los centros de votación de una de las unidades habitacionales más grandes del centro de la Ciudad de México. Es la unidad habitacional Tlatelolco. Aquí para, digamos, contexto de las personas, está una de las mayores cantidades de edificios que se concentran en una sola unidad habitacional. Y justamente por ello se espera que la votación sea copiosa en este punto. A mis espaldas, la única referencia que tenemos por lo pronto de la casilla, un letrero en donde se avisa que aquí estará instalada una de las casillas, uno de los centros de votaciones, porque ni siquiera será una casilla. Aquí por la zona, las características de la zona, por el punto en el que nos encontramos, habrán diferentes votaciones. Aquí se votará por presidente, por la renovación del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, así como por varios cargos locales, como por ejemplo alcaldías, concejalías, en fin, una serie de votaciones, 6 en total, las que habrán de realizarse en este centro de votación. Estamos pendientes, Araí, porque por lo pronto estábamos platicando con algunos vecinos de este punto y nos dicen que hasta el momento no han todavía recibido el paquete electoral. Se espera que se haga, por supuesto, en cuestión de algunos minutos que pueda llegar el convoy o la gente que está distribuyendo estos paquetes electorales para que pueda comenzarse la instalación de la mesa en donde serán los mismos ciudadanos quienes funjan como funcionarios electorales. El presidente o presidenta de casilla será ciudadana, quienes estén tomando los votos también, y esto habla también de otro tipo de participación, no solamente de quienes saldrán a votar, sino quienes también harán posible esta elección, porque no son funcionarios propiamente, servidores públicos, sino son ciudadanos quienes de manera voluntaria participan en esas elecciones mediante su trabajo. Así que estaremos pendientes de esto. Déjame comentarte que hemos tenido oportunidad de ver cómo están ya pasando algunas de las patrullas, en este caso de la policía de la Ciudad de México, para justamente hacer estos rondines y estar pendientes de posibles incidencias que puedan reportarse. Y aún así, el Instituto Nacional Electoral, a través de sus cuentas de redes sociales, ha puesto a disposición justamente de la ciudadanía pues estas cuentas de redes para que puedan hacerse ciertas denuncias en caso de que así existan, que se puedan hacer llegar a la ciudadanía, al Instituto Nacional Electoral para tomar cartas en el asunto, o bien la FICEL, que es la Fiscalía Especializada, en este caso, en materia de delitos electorales, también está pendiente para que quien tenga alguna queja o denuncia, pues pueda hacérsela llegar ya sea a través de redes sociales, de algún número telefónico, o bien acudir directamente a las instalaciones, o sencillamente, en este caso, si alguien detecta un posible delito electoral, porque esto se determina hasta una vez que intervienen las autoridades, un posible delito electoral, y observa algún elemento de la policía, alguna patrulla, puede detenerlo, hacer la denuncia y entonces en ese momento la policía deberá comenzar el proceso para investigar este posible delito electoral. Pero bueno, de todo esto todavía estaremos pendientes, todavía como escuchamos desde el reporte de Antonio, no se instalan todavía las casillas, estamos pendientes de ello y por lo pronto tenemos detalles, por supuesto, a lo largo de este día. Salí de momento lo que está ocurriendo aquí en el punto en el que me encuentro. Gracias, Dani. Tengo entendido que tú vas a estar muy pendiente también de la información que sea emitida desde el INE, desde la entidad oficial que se encarga de organizar y llevar adelante pues este proceso eleccionario, no solo dentro de México, sino también fuera de él. ¿Cómo se estará trabajando en este sentido con las conferencias de prensa, con las informaciones que puedan ir compartiendo de manera oficial en relación con el inicio quizás del proceso de votación, con la apertura de cada uno de los centros electorales? Bueno, Saraí, básicamente la agenda es la siguiente. Se espera que haya pues honores a la bandera, nuestro acto al Álvaro Patrio oficial. Esto será por ahí de las 7 de la mañana, hora local, 9 de la mañana, hora de Caracas, para referencia de personas que nos acompañan en otros puntos. Bueno, será este acto de izamiento de la bandera. Se tiene previsto que dure 1 hora, aunque me parece que sea difícil que dure tanto tiempo. Pero bueno, una vez que termine el izamiento de bandera, hay una sesión del Consejo General del INE, se declara en sesión permanente. Se hace, de hecho, un primer conteo del número de casillas que se hayan instalado hasta ese momento o los reportes que vayan llegando. Se estará haciendo esta sesión, haciéndose llegar de la información. Es una sesión que suele ser larga, más o menos unas 3 horas de sesión, digamos, de la instalación de sesión ordinaria, y de ahí se decreta un receso para que entonces comience a revisarse cómo se está desarrollando el proceso electoral. Una vez que concluya esta jornada electoral por ahí de las 6 de la tarde, hora local, como ya lo decía Antonio, 6 de la tarde, 8 de la noche, hora de Caracas, bueno, pues entonces se vuelve a hacer un primer corte, se da un mensaje a la nación por parte del Instituto Nacional Electoral, en donde la presidenta Guadalupe Tadei hará conocer a la nación pues cuál es el estado que ha guardado hasta ese momento la votación del día de hoy, es decir, cuántas incidencias se dieron a lo largo del día, si hubo finalmente algún número de casillas ya cuantificado que no se hayan pues instalado,
y posteriormente, hacia la noche, se tiene previsto por lo menos dos mensajes a la nación. Uno por parte, los dos por parte de la presidenta Guadalupe Tadei, pero en uno se dará a conocer la tendencia de votación de la presidencia de la República, es decir, quien hasta ese momento lleva la mayoría en la tendencia, y posteriormente se hará otro mensaje en el que se darán a conocer las cifras del Congreso de la Unión. Estos dos mensajes estarán alimentados con dos mecanismos que son instalados o que han sido instalados ya por el INE. Por un lado, el sistema de conteo rápido, en este caso son, digamos, las primeras, ni siquiera las boletas, son unos documentos que van llenando los funcionarios de casilla y con eso se van alimentando el primero es el PREP, el programa de resultados preliminares electorales. Este PREP es alimentado con esos primeros datos. Y luego ya posteriormente, una vez que se han cerrado las casillas, que comienza el conteo, entonces con los datos del conteo rápido se da a conocer este segundo mecanismo, y con base en estos dos es que se tienen las tendencias por las que habrán de darse los mensajes de la comisionada presidenta. Hay que estar pendientes. Insisto, se tienen hasta el momento contemplados dos mensajes, pero ayer que estuvimos en el Instituto Nacional Electoral, nos decían algunos funcionarios que posiblemente sea solo uno. Esto pues habrá de determinarse dependiendo de las tendencias. Si las tendencias son claras, al momento, digamos, de que se tenga previsto el primer mensaje, entonces en ese mismo mensaje se daría a conocer el resultado de presidencia y del Congreso de la Unión. Si no, se harían dos mensajes. En caso de que la tendencia no sea clara, entonces seguramente esos mensajes se irán retrasando hasta que tengamos algún dato ya más concreto. Pero bueno, todo esto todavía estará ahí en el terreno de la especulación, es por lo menos lo que se tiene previsto y de esto estaremos pendientes. Y también te informo rápidamente que al filo de las 8 de la mañana, hora local, 10 de la mañana, hora de Venezuela, se tiene previsto también que se abra la casilla que está en la Secretaría de Hacienda. Esta está contigua a Palacio Nacional, la sede del Ejecutivo Nacional. Seguramente en cuanto abra la casilla, el presidente Andrés Manuel López Obrador está saliendo también a emitir su voto y también estaremos pendientes de esta situación. Por lo pronto, ahí es lo que está ocurriendo aquí en México. Perfecto, Dani, muchísimas gracias. Muy buena información nos has compartido un poco para tener claro el panorama de cómo se va a desarrollar y vamos a estar contigo durante toda la jornada. Muchísimas gracias. Mira, ya están abriendo detrás de ti. Estamos presenciando este justo instante. Se me llevó la imagen, mi director lo ha regresado. Estaba entrando la primera persona detrás del lugar donde se encuentra Dani, así es que vamos a estar atentos. Información en vivo. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Muy bien. Hasta la próxima. Vamos a conocer detalles de lo que sucede durante toda la jornada. 10 de la mañana, queda aproximadamente una hora, estaremos atentos también desde acá. Vamos con análisis, cómo entender este proceso no solo pensando en México, sino también fuera de México, con aquellas perspectivas que se han manejado hasta este momento durante todo el proceso de campaña, no solo electoral, sino también informacional, comunicacional. ¿Cómo se ha comunicado este proceso fuera de México y con qué intenciones? Vamos a revisarlo. Nuestro invitado se encuentra hoy con nosotros. Roberto Mero nos acompaña a esta hora de la mañana, periodista, escritor, especialista en política internacional. Le agradecemos, por supuesto, que nos acompañe y que esté con nosotros para analizar este momento crucial para México y para nuestro continente. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias a ustedes. Roberto, la primera impresión que me gustaría recoger de ti tiene que ver precisamente con el modo en el que se ha ido informando para aquellos que se encuentran fuera de México sobre este proceso. ¿Cuáles han sido aquellos elementos que se han resaltado quizás a favor o en contra de la gestión de AMLO y cuáles aquellos que se resaltan para el siguiente sexenio presidencial? Digamos que hay que ver y hay que encuadrar la realidad. En España sí hubo información sobre las elecciones mexicanas, en Francia y en el resto de Europa no. Esto es porque evidentemente después de aquella famosa crisis que hubo en México con la traficante de drogas y secuestradora de origen francés hace una decena de años, México sale del tablero, es decir, sale del cuadro general de situación. Aparece solamente López Obrador como una especie de líder de centro izquierda mexicano, pero no tienen en cuenta el peso real de los 136 millones, peso demográfico real de México, ni cuáles son las relaciones que existen con Europa. Existe evidentemente un intercambio comercial muy fuerte, pero digamos que las elecciones mexicanas, como en el resto de las elecciones importantes en América Latina, son pasadas bajo otro filtro. Esto es el filtro de las necesidades de los Estados Unidos o de la relación de un país con los Estados Unidos. Y ahí sí
es donde se ve el peso de México en su relación con los Estados Unidos. Sintetizo. La relación de México, el futuro de México y, digamos, la continuidad del gobierno de López Obrador y su actitud, digamos, progresista sobre el aspecto internacional, se ve ahí. Aquí sí apareció claramente que México no siguió la comparsa europea consabiendo a Zelensky, es decir, la guerra en Ucrania, que no ha seguido las directivas, digamos, de humillación de Occidente, que trató Occidente de imponer al resto de del sur, de lo que se llama el sur global, y que Occidente perdió. Entonces, tratan de verlo un poco con distancia. Bueno, veamos qué está pasando en este país. Evidentemente se liga mucho el destino de México, lo que representa a México, con la relación que se tenga con los Estados Unidos. Es decir, ahí sí aparece una especie de espejo triangular. Por un lado se ve, es que México es bueno o malo para Occidente, si es bueno o malo para los Estados Unidos. Y ahí queda el asunto entre signos de interrogación. No sé si me explico. El destino de México está ligado desde Europa, es decir, para las élites dirigentes europeas, está ligado directamente a lo que suceda con los Estados Unidos. Esto es, el enorme amor de los gobiernos neoliberales mexicanos por la administración de los Bush, por ejemplo, esto sirvió como para demostrar que América Latina, un gran país de América Latina, estaba con el neoliberalismo. Pero ahora que no es así, se callan, no saben qué decir, no saben qué hacer con ese gigante de 136 millones de habitantes y que tiene una particularidad, y esto lo subrayo, muy importante. Es el primer país que invierte en los Estados Unidos. México es el primer país inversor en los Estados Unidos. Esto significa no solamente un peso demográfico, sino un peso de inversiones. Esto a los europeos los descoloca. Roberto, es importante lo que mencionas precisamente porque según las intencionalidades de quien comunica, también se entiende cómo se acerca a la realidad de este país. Importante lo que mencionas además por lo que queda para seguir trabajando en relación con el TEMEC y con las conexiones comerciales, económicas entre ambos países, pero además sumando a ello el tema de la migración, un tema con el cual AMLO ha trabajado no solo con Estados Unidos, sino con los países de la región, con esta importantísima reunión que tuvo lugar allí, incluyendo aquellos países que están formando parte de esta gran ola migratoria. ¿Cómo entender ello también como reto para la próxima presidenta o presidente que ocupe el puesto desde el próximo 1 de octubre? Acá hay dos problemas que produce el tema migratorio. México como filtro de la emigración latinoamericana, esto es una cuenta, en México como co-controlador de este ingreso de latinoamericanos en Estados Unidos, y tercera parte, México quizá como peso político para esto que es inevitable en la historia norteamericana, que es el destino final de los Estados Unidos de ser un Estado casi binacional entre mexicanos o hispanófonos y anglófonos. No olvidemos que el español es la primera minoría, casi mayoría, adelante del inglés. El tema no es banal. Cuando en el año 83 Reagan prohibió que el español fuese aceptado como lengua oficial. El tema de los Estados Unidos y de la inmigración tiene que ver directamente, mexicana, tiene que ver directamente con una relación doble, económica, política y geopolítica norteamericana. Esto es, no es un Estado que recibe
los Estados Unidos, y un Estado filtro como México, tal como quería hacer la derecha en un momento determinado, diciendo los mexicanos van a filtrar cuáles son los inmigrantes que entran en los Estados Unidos. Esto no está funcionando así. No funcionó así con Biden, que llegó a ciertos acuerdos, y tampoco va a funcionar, gane o no gane Trump. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, digamos, demográfica de los Estados Unidos de ocupar ese país. El asunto es que los Estados Unidos, que fueron creados a partir no solamente de la ocupación de lo que eran los estados mexicanos y que perdió en el año 1848, cuando perdió la guerra con los Estados Unidos, o lo que lo eran los Estados Unidos, sino que todo el sur, Texas, Nuevo Texas, Florida, Texas, Nuevo Texas, Nuevo México, México, California. Esto forma una masa demográfica que tiene incidencia directa en las relaciones comerciales, financieras y también de producción intelectual. La inmigración mexicana en Europa es muy relativa y tiene que ver con capas superiores de la población mexicana. Esto significa la pequeña burguesía, la gran burguesía son científicos, acá no hay mano de obra, digamos, mexicana, mano de obra disponible mexicana para trabajo. No, eso no existe. Lo que sí existe es la potencialidad que esta relación demográfica va a crear con los Estados Unidos y cómo esto va a condicionar la economía europea cuando obtengan los Estados Unidos, obtengan porque es algo inevitable para los Estados Unidos, esta masa inmigratoria, digamos, de trabajo y que los alinea en cuanto a lo que se llama la rentabilidad del trabajo, con empresas mexicanas instaladas en los Estados Unidos que producen por los Estados Unidos y para México. Esto les crea a los europeos una especie como de bomba potencial, digamos, desde el punto de vista demográfico y económico, que no saben qué hacer con esto, porque las relaciones son con los Estados Unidos, pero los Estados Unidos están cargados de esta hiperrentabilidad de la mano de obra mexicana y de la instalación de México en los Estados Unidos. Es una cuestión difícil de comprender cómo ellos lo ven, porque no se trata de un país aparte. Hay los Estados Unidos blancos de las películas de Hollywood. No, esto es un estado casi biétnico en los Estados Unidos por el momento. Tarde o temprano, cuando el primer presidente mexicano, digamos de origen mexicano o chicano, llega a la cabeza, digamos, de los Estados Unidos, vamos a ver cómo juega el tema económico. Pero digamos que en Europa esto se está viendo sin saber qué hacer con esto, ¿no? Es decir, nuestro principal aliado, nuestro amo, en definitiva, ya no es ese blanco, ojos azules, sino es alguien que tiene otro peso atrás. Interesante lo que nos planteas. Vamos a sacar algunas preguntas de esto, incluso para ir analizando cómo se llega a este 2 de junio. Antes quiero mostrarle al público que se enlaza ahora mismo con nuestra agenda abierta. Sabemos que no es un horario habitual para este programa y queremos hacerlo informándoles todo el tiempo de qué estamos hablando y por qué estamos acá. Tiene que ver precisamente con lo que va a suceder en México. Se preparan allí todos aquellos mexicanos que se encuentran tanto en territorio nacional como fuera del territorio nacional para ejercer su derecho al voto. Les vamos a contar qué está en juego y cómo se desarrolla esta votación durante la jornada. Más de 99 millones de mexicanos se encuentran habilitados para elegir a 20.708 cargos públicos, siendo la primera vez que se celebran elecciones federales con la concurrencia de los 32 estados. Los comicios comprenden la renovación de la presidencia de la República, los 128 escaños del Senado y los 500 curules que integran la Cámara de Diputados. En la jornada también se lleva a cabo las elecciones locales para elegir 19.738 cargos conformados por 9 gobernaturas, 1.098 en congresos locales, 1.802 para presidencias municipales, 431 para cargos auxiliares
Además, se elegirán 1.975 sindicaturas y 14.423 regidurías. Respecto al voto extranjero, el Instituto Nacional Electoral informó que más de 12 millones de mexicanos están habilitados para emitir su voto desde el 18 de mayo de forma electrónica, por correo postal o presencial en diversos módulos receptores de votación habilitados en las embajadas. Según normativa electoral, el cierre de votación estaría previsto a partir del horario legal de las 18 horas, siempre que no exista ciudadanos en cola para votar. 1 hora específicamente queda desde nuestro lugar, desde Caracas en vivo acá, para que desde México comiencen pues a abrir las puertas de los recintos electorales. Queremos seguir conversando con nuestro invitado. Roberto Mero nos acompaña desde hace unos minutos y ya nos daba un panorama de cómo se analiza este tema desde Europa, cuál es el papel que juegan los mexicanos migrantes en Europa y cuál es el que juegan muy diferente en Estados Unidos. Sin embargo, Roberto, un elemento importante que no podemos dejar pasar tiene que ver con la imagen que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha gestionado durante estos 6 años. Bueno, no cumple los 6 años completos porque es el presidente que recorta de alguna manera, son 5 meses y unos días en relación con el cambio de gobierno, pero la imagen que se ha gestionado en este tiempo en relación con su propuesta de economía, de mantener la economía fuerte en Estados Unidos, en México, y además de hacer subir el valor de la moneda, que es un elemento no menos importante, el hecho de que no haya subido, por ejemplo, la deuda fiscal, y por otro lado, cómo lo ha hecho comunicacionalmente, cuáles han sido aquellos elementos pilares que desde el punto de vista de la comunicación el presidente ha podido pues día tras día comunicar cómo se llevan adelante aquellas propuestas que fueron promesas como parte de su proceso de campaña. ¿Cómo lo analizarías tú desde donde te encuentras y desde lo que has pues revisado hasta este momento? Digamos que desde el punto de vista histórico, López Obrador recentra el protagonismo mexicano sobre su propia persona. Es brillante, es moderado, es preciso, tiene una historia, tiene una ideología y sabe a dónde va. Esto rompe con la figura, digamos, de presidentes títeres que habían, digamos, dirigido México en los últimos 35, 40 años. Esto ha abierto México, digamos, y ha puesto arriba de la escena México como el verdadero factotum cultural, antropológico, geopolítico que había tenido en los años 40, 50, 60 y que retoma con López Obrador. La personalidad de López Obrador es un marciano en comparación con lo que se puede llegar a ver de otros dirigentes europeos. No hay nadie que tenga una característica parecida a la de López Obrador y es imposible que los medios puedan juzgar ese aire paternalista y al mismo tiempo pícaro y al mismo tiempo culturalmente enraizado del presidente mexicano. Es decir, en esto López Obrador aparece como una especie de objeto volador no identificado. Lo que sí interesa, lo que sí es fundamental, es cómo, digamos, el recentraje cultural de México ha servido como, cultural, cuando hablo cultural, o político, geopolítico y militar y económico, cómo ha servido como para decir, atención, no podemos ignorarlos más, porque es una potencia de 136 millones de personas con una historia y una raigambre y que, digamos, hace eje con otro país, digamos, líder en este aspecto, pero estamos hablando de la América del Sur, no de la América del Norte, sino de la América del Sur, como es el caso de Brasil, y el eje, digamos, López Obrador y Lula ha comenzado a cobrar fuerza y yo creo que va a cobrar más fuerza todavía con la deserción, digamos, con la traición enfermiza de Milei en Argentina.
que ha abierto el camino para que la famosa triangulación entre México, Brasil y la Argentina pueda ser posible. Por el momento no es posible porque está este agente del imperialismo americano que se llama Milei al comando de la Argentina. Pero digamos que por la primera vez aparece un eje Brasil-México como no se había visto desde la década del 40-50. Roberto, en esa medida también es importante seguir el hilo de lo que nos comentas en relación con el trabajo diplomático que ha realizado el presidente y con los últimos acontecimientos. Por un lado, podemos mencionar Ecuador, lo más reciente, en relación con este asalto directo a la Embajada de México en Quito y todo lo que se generó alrededor del tema, y finalmente las declaraciones de la Corte Internacional marcando un precedente de lo que no debe suceder en relación con este tema. Vamos a analizarlo en unos minutos, Roberto, te invito a que me esperes. Vamos a revisar imágenes de lo que sucede a esta hora en vivo y en directo desde México. Les contamos, forma parte de la ceremonia cívica con motivo de la jornada electoral. Acá les mostramos lo que sucede allí directamente con la iza de la bandera. Ya nos comentaba nuestro corresponsal Daniel Rosas que esto daba pues la apertura oficial al momento que hoy vive México, al proceso de elección de aquellos más de 20.000 cargos públicos en todo el país, encabezando por supuesto la elección presidencial con 2 candidatas y un candidato. 3 partidos llegan a este momento, más de 99 millones de ciudadanos convocados a las urnas hoy para ejercer su derecho al voto. Es importante resaltar lo que ha estado comunicando hasta este momento el INE en relación con la garantía que le brinda al pueblo mexicano para ejercer su derecho al voto de manera pacífica, de manera tranquila, con el acceso a los materiales indicados. También es necesario recordar que este proceso eleccionario no arranca hoy, sino que ya había comenzado con la opción también de ejercer el derecho al voto a través de la vía electrónica, a través del correo electrónico, y de esa manera pues el INE recibió hasta este momento, según información actualizada, más de 75.000 correos con la votación de aquellos que eligieron hacerlo de esa manera desde el exterior. También se han realizado procesos de, revisión para que este momento llegue con todas las condiciones necesarias. Es importante recordar que el proceso de elección en México no viene solamente acompañado por las autoridades locales, sino también, por ejemplo, por la OEA con su comisión allí para pues revisar la transparencia del mismo. También el Grupo Puebla se encuentra presente, encabezado por el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el expresidente de Argentina, Alberto Fernández. Llegaron también para formar parte de este proceso, conjuntamente con otros veedores internacionales con invitación de parte del INE para que puedan pues presenciar lo que allí suceda. Importantísimo este proceso de campaña, este proceso que ha posibilitado conocer de cerca la propuesta de gobierno de cada uno de los candidatos, del candidato y las 2 candidatas. Movimiento Ciudadano, por otro lado la coalición Fuerza relacionada con la propuesta de Xochitl Gálvez, y un conjunto de partidos que se han unido para presentarla como, la que encabece esta coalición. Y también hemos seguido de cerca el proyecto de Claudia Sheinbaum, quien garantiza de alguna forma la continuidad de los procesos que ha llevado adelante el presidente Andrés Manuel López Obrador en relación con la fortaleza económica del país, en relación con la reducción de la pobreza. 5 millones de personas salieron de la pobreza, un récord importante, el número más grande de los últimos gobiernos de la historia de México. Y por otro lado, esa capacidad que ha tenido para ser austero en el gasto, específicamente económicamente hablando, para el gobierno, en la reducción de gastos, en la reducción de salarios, con el primordial objetivo de apoyar directamente a través de los diversos procesos sociales y los diversos paquetes que han posibilitado ayuda directa al pueblo de México. Evidentemente quedan muchos espacios en los cuales seguir trabajando. Es por ello que Claudia Sheinbaum durante su proceso de campaña resaltaba el segundo piso de la Cuarta Transformación. Un elemento importante a resaltar: el segundo piso implica seguir trabajando sobre lo que ya deja establecido Andrés Manuel López Obrador, pero con
el aumento, con la propuesta de este proyecto que llega probablemente más unido que antes, el proyecto de Morena y aquellos otros partidos que forman parte de la coalición. Elementos que también tenemos que resaltar en relación con el cómo se han mostrado, cómo se han expresado los candidatos, el candidato y las candidatas en cada uno de los debates. Fueron 3 debates muy fuertes y en cada uno de ellos pues salía a relucir en realidad la personalidad de los candidatos en relación con el ámbito de la seguridad, en relación con el ámbito de la economía, con el apoyo a las mujeres y por supuesto con la posibilidad de seguir llevando a México a un espacio de mayor crecimiento, de mayor desarrollo, tomando en cuenta el papel crucial que juega México en estos momentos para el continente, también en relación con Estados Unidos, ya lo decía nuestro invitado, y por otro lado en relación con la conformación de este sur global, de este mundo multipolar, donde también es necesario decirlo, México juega un papel importante. Recordemos que AMLO de alguna manera llegaba a este proceso después de una larga lucha sindical, vamos a resaltarlo también más adelante, escuchemos lo que allí sucede. Por lo que le solicitamos permanecer en posición de firmes. Es la primera actividad que se desarrolla a esta hora desde México como parte del cronograma planteado para esta jornada. El Instituto Nacional Electoral pues ha invitado a las y los representantes de los diversos medios de comunicación precisamente para que sean parte de las diferentes etapas que se llevarán adelante en el transcurso de esta jornada con el objetivo de informar constantemente a la población mexicana de cómo se lleva adelante este proceso histórico eleccionario para el país. La ceremonia cívica con motivo de la jornada electoral 2024 es la que se desarrolla. Después también se realizará allí la sesión extraordinaria del Consejo General y luego continuarán con la conferencia de prensa del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Se prevé que esto sea aproximadamente a partir de las 4 de la tarde, hora local. También se va a desarrollar aproximadamente sobre las 18 horas las actividades del local único de escrutinio y voto, cómputo de voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. También se ha afirmado que se va a desarrollar a partir de las 18 horas. Escuchemos. Previo al inicio de la jornada electoral, estamos todas y todos reunidos para llevar a cabo uno de los actos más emblemáticos, significativos de nuestra vida democrática, izar nuestra bandera y entonar juntos nuestro himno nacional. Agradezco la presencia de todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, representado por su presidenta y 2 de los magistrados que nos acompañan, así como a los representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo y, por supuesto, el Consejo General en su totalidad presentes aquí el día de hoy. Este acto
simboliza no solo nuestro amor por México, sino también nuestro compromiso con la participación ciudadana. No es una simple formalidad, sino una manifestación del respeto que tenemos a nuestro proceso democrático y hacia cada ciudadana y ciudadano que participa en él. Representa un momento de reflexión y renovación de los valores que sustentan nuestra democracia, la libertad, la igualdad y la justicia, así como un espacio para reafirmar nuestra responsabilidad con la transparencia y la imparcialidad en la organización de las elecciones. Al rendir honores a nuestros símbolos patrios, recordamos la lucha histórica por los derechos y libertades que hoy gozamos y que debemos proteger y fortalecer constantemente. En estos tiempos, donde la confianza en las instituciones es crucial, la ceremonia cívica es un acto que fortalece nuestra identidad y cohesión social. La democracia mexicana tiene raíces profundas y momentos claves que debemos recordar. En 1824 se celebraron las primeras elecciones presidenciales en México, marcando el inicio de nuestra vida democrática como república independiente. A lo largo de los años hemos superado desafíos y aprendido de nuestras experiencias para fortalecer nuestro sistema electoral. Uno de los hitos más significativos fue el establecimiento del sufragio efectivo y la no reelección, principios fundamentales que surgieron de la Revolución Mexicana y que fueron consagrados en la Constitución de 1917. Estos principios reflejan nuestro compromiso con la equidad y la renovación constante de nuestros gobernantes. No olvidemos que el ejercicio democrático es un derecho conquistado con esfuerzo y sacrificio por generaciones anteriores y es nuestra responsabilidad honrar ese legado. Recordemos que apenas el año pasado se cumplieron 70 años de un momento crucial en nuestra historia democrática, cuando las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho a votar. Fue un hito que no solo amplió la participación ciudadana, sino que también fortaleció nuestra democracia al incluir las voces y perspectivas de todos y todas los mexicanos. Por ello, hoy, más que nunca, debemos recordar y celebrar ese logro, reconociendo que la igualdad y la inclusión son pilares fundamentales de nuestra sociedad. Nuestro país ha recorrido un largo camino desde aquellos primeros pasos hacia la democracia, desde las primeras elecciones de 1824 hasta las actuales. Hemos trabajado incansablemente para construir un sistema electoral sólido y confiable. El Instituto Nacional Electoral ha sido y seguirá siendo un garante de la transparencia, la equidad y la legalidad en cada proceso electoral. Hago un llamado a todas y todos los ciudadanos a que salgamos a votar con orgullo y con la certeza de que cada voto cuenta. La participación de todas y todos es vital para fortalecer nuestra democracia y asegurar que nuestras voces sean escuchadas. Muchas gracias. Buen día. Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidenta, además del Instituto Nacional Electoral, quien daba las palabras de apertura de este acto para de esta manera pues iniciar de manera oficial, nuevamente reitero, el proceso eleccionario. Es importante recordar, son 6 años de presidencia los que arrancan el próximo 1 de octubre. Es una elección que es sui generis, es diferente y única por la cantidad de cargos públicos que se eligen, más de 20.000 cargos, donde también se disputa el gobierno, la jefatura de gobierno en Ciudad de México, un elemento importante desde donde viene también con un largo trabajo directamente de parte de la candidata Claudia Sheinbaum. Y también pues hay que recordar que es importante esta elección porque no existe balotaje o segunda vuelta. Es uno de los países en América Latina que no tiene esta particularidad. Es por ello que aquel candidato o candidata que obtenga el mayor porcentaje de los votos será el
presidente o la presidenta. En esa medida hay que recordar que López Obrador en 2018 llegaba a la presidencia con más del 50%, una cifra histórica, y que también es necesario tomar en cuenta que desde el año 1988 hasta el año 2021 aproximadamente, las elecciones mexicanas se han caracterizado por un 60% de participación y un 40% de abstencionismo. Son elementos que son importantes a esta hora entender. Vamos a escuchar lo que allí sucede y así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en nuestra agenda abierta.